Te doy la bienvenida a un nuevo día más en este maravilloso canal de dibujo. Yo soy Sirpino, voy a estar enseñándote el día de hoy a dibujar. Vamos a comenzar haciendo ejercicios súper sencillos. Seguramente viste, si me seguís en este canal bastante, estos ejercicios que los expliqué muy por encima en algún lado. Hoy los vamos a trabajar más a fondo, los voy a cambiar para ir variando y vas a ver que son ejercicios súper fáciles para personas que recién están arrancando a dibujar, que quieren saber cómo usar los lápices, qué otras formas hay para sombrear. Bueno, todo eso lo vamos a ver en el capítulo de hoy, que arrancamos desde cero. Y la idea es que vos también me dejes en los comentarios qué otros ejercicios te gustaría ver en esta serie. Algo simple, ¿no? Para empezar a trabajar desde el inicio del dibujo. Desde agarrar un lápiz, empezar a hacer líneas y vamos a hacer algunos dibujitos. La idea de esta serie es arrancar tranqui y bueno, después veremos dónde terminamos, ¿no? Porque la idea es llevarlo a ser cada vez más avanzado, más avanzado, más avanzado, más avanzado. Si querés aprender mucho más a dibujar, ya sabés que tenés mis cursos de dibujo en www.sirpino.com. Ahí tenés 6 cursos de dibujo de principiantes a avanzados donde podés trabajar el dibujo desde el blanco y negro hasta el color y desde principiantes a avanzados. Es increíble todo lo que podés aprender ahí. Tenés para aprender de todo. Desde cómo agarrar el lápiz a hacer rostros súper realistas, imagínate. Todo. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a comenzar con esta nueva serie, con este nuevo video y vamos a agarrar el lapicito. Lo primero que vamos a hacer es un repaso por los lápices. Tengo acá en mis manos un HB, que es un lápiz entre duro y blando, pero la B no es de blando, la B es de black, ¿sí? Viene del inglés esta denominación de HB, 2B, y la H es de hard, o sea, es duro, ¿sí? Y la B es de negro, que significa black. Con el HB, miren, yo apreté un poquito, hice algo de presión y me quedó como un poquito más oscuro del lado derecho que del lado izquierdo. Pero con el HB también pueden hacer este gris mucho más suave, ven, también es HB, porque directamente apoyan el lápiz y listo, no tienen que hacer más fuerza. Después lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Después voy a usar 4B, 8B, que es mucho más blando, lo pueden ver ahí arriba, y el lápiz negro que estoy usando ahora mismo, también lo vamos a utilizar, y esta virome, como el pajarito que dibujé ahí al costado, ahora lo vamos a dibujar también más adelante en este video. Y vamos a usar también esto, liñitas con tinta. Pero les quería mostrar las diferencias de los negros, ¿no? Miren cómo se va poniendo cada vez más negro y cómo refleja menos la luz. El lápiz de color negro refleja menos luz que el 8B, que es de grafito. O sea, el lápiz de grafito refleja más. Mirá, con este ejemplo te lo explico. Yo voy a pintar, ¿no? Voy a pintar fuerte con el 8B y te voy a mostrar cómo podés lograr lo mismo, pero que quede más homogéneo y que no refleje tanta luz, ¿no? Que no tenga tanto brillo. En vez de apretar el lápiz de una y mandarte con toda a pintar, miren, perdón, hago un paréntesis ahí, limpio con el pincel. Si sos principiante en el dibujo, tenete a mano algo para limpiar cuando borres, porque si no vas a manchar la hoja con la grasitud de tus manos, suciedad, lo que sea. Yo estoy pintando por capas, ¿no? Esta mancha, perdón por ese paréntesis, pero bueno, justo pasó el pincel, porque quiero igualar ese tono de gris que hice más arriba, pero que no me queden todas esas rayas. Entonces, ¿vieron que trabajando por capas se trabaja más prolijo? Bueno, eso ténganlo en cuenta. Vamos a trabajar ahora con las líneas. Yo voy a hacer 2 líneas verticales. Son todos ejercicios rápidos, para que trabajen ustedes, practiquen y bueno, puedan aprender a dibujar. Primero vamos a aprender a manejar los lápices, ¿no? Y vamos ahora a seguir con esto, con estas líneas. Ustedes tienen que tratar de tocar la figura que hacen arriba, tanto de la izquierda como de la derecha. Si se equivocan, como yo ahí, bueno, no importa, siguen. Esto cada vez lo van a hacer con más soltura. Es un ejercicio que sirve para mantener la muñeca firme, para no estar revoleando la mano para todos lados y así poder hacer estas líneas curvas, como pueden hacerlas más grandes, por ejemplo, achicar más el espacio y que la línea quede más estirada y hacer su reflejo del otro lado, por ejemplo. Le trazan otra línea vertical al costado y también esto lo pueden practicar de abajo hacia arriba, no siempre de arriba hacia abajo. Esto porque a mí me queda más cómodo, pero también lo pueden practicar al revés. De hecho, en horizontal también es lo ideal. Yo no lo pienso hacer acá porque no quiero hacer que vean lo mismo, solo en diferente ángulo, nada más.
El otro tramado que hice es más cuadrado, ¿no? Tiene las líneas más rectas, por un momento continúa la línea del renglón, el que está al costado son simplemente como unas montañitas, y acá vuelvo a repetir el mismo ejemplo que hice al principio, solo que en un espacio más cerrado. Acá me voy a ver obligado a mover mucho más los dedos, más que la muñeca o el brazo entero, sino los dedos. Y acá es un ejercicio más que nada de coordinación, ¿no? Es una U como el que está atrás de este, solo que más chiquito y aparte hace como un rulito, como haciendo la L en cursiva, ¿no? En este caso también es de coordinación, se pone un poco más difícil porque la idea es hacer una vueltita en el centro de las dos líneas, en ese espacio, pero a su vez hacer otro rulito en la otra línea vertical de la otra pared. Bueno, así, practiquen y practiquen y practiquen. Después voy a ir inventando más y lo vamos a hacer. Ahora vamos a ver el espiral, ¿no? Cómo funciona. Es un puntito y acá vean cómo muevo yo mi mano. No hago todo un movimiento muy brusco con mi muñeca. Hago ejercicios con los dedos, ¿no? Trato de mover, hacer un trabajo más fino, más delicado. Necesitamos ser más sutiles. Y por ejemplo, en este, que no es una espiral, también está muy bueno para aprender a mantener la muñeca firme cuando hacemos círculos. Entonces comienzan con un circulito más pequeño y van haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Después pueden usar esto para hacer garabatos. Si ven que yo hice ahí una línea, una curva como una serpentina, es para ir rellenando los espacios, aprovechar que van a usar una hoja para dibujar y comenzar a hacer estos ejercicios que siempre vienen bien. A veces uno no sabe qué dibujar, pero quiere dibujar y bueno, solo ponete a hacer líneas, no dibujas algo concreto. Eso es porque en realidad luchamos con nosotros con nosotros mismos, ¿no? Para que se nos ocurra algo. Y bueno, a veces no funciona. Podemos dibujar algo abstracto. Miren, podemos practicar círculos, óvalos, ¿no? Por ejemplo, yo hice ahí un par de circulitos que no están perfectos, pero son para adquirir movimiento, un movimiento más fluido a la hora de dibujar y no quedar ahí con la mano tan tosca. Pueden ser ejercicios que uno puede hacer previo a un dibujo concreto. Ahí se me rompió la mina del lápiz. Bueno, por ejemplo, pueden hacer simplemente líneas en horizontal. Esto siempre lo vas a practicar y lo vas a ver en algún dibujo. ¿Querés hacer un paisaje? Tenés una línea en el horizonte, una calle, edificios, figuras geométricas. ¿Querés explicar algo con el lápiz? Bueno, hacer renglones. Dentro de esos renglones, ponete a hacer figuras, repetir figuras. Podés aprovechar la irregularidad de los renglones, por ejemplo, en este caso, que están, no, o sea, para cualquier lado, no están súper derechos. Entonces, tenemos acá que hacer una figura que toque las dos líneas horizontales, puede ser cualquier figura, pero que se repita, y al ser irregular los renglones, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que estirar más esa figura, hacerla más chiquita, más comprimida. Bueno, eso, por eso es lo que tiene hacer líneas así, ¿no? Podemos utilizar estos espacios para practicar, para hacer ejercicios. Acá voy a hacer unos óvalos mucho más apretados, ¿no? Trato de jugar también con la imaginación. Esto parece simple, pero a veces decir, a ver, ¿qué figura hago? Te invita a practicar, a ejercitar también la imaginación, porque también lo vas a necesitar cuando quieras inventar tus dibujos. Lo mismo. Mira, acá hago líneas más curvas, más apretadas, ¿no? Continuas. Esto también, practiquen, practiquen, practiquen. Óvalo. Vamos a ver cómo funciona el óvalo y lo voy a comparar después con una tapita. Podemos empezar haciendo figuras así estiradas, que estén superpuestas, ¿no? Manejamos la coordinación. Miren cómo muevo yo la mano, la muñeca, como les digo siempre, la dejo firme. Trato de mover el brazo medio en círculos. Miren, acá lo practico estirando más el óvalo, pero pongo la intención en el codo acá, como que estuviese moviendo el codo, el brazo rígido como robótico y el codo ahí firme. Y empiezo a mover el brazo en movimientos circulares o elípticos. Acá voy a hacer algunos más chiquititos, pero esta vez que no se superpongan. ¿Ven? Hice óvalos de costado, circulitos, bueno, óvalos en realidad, un poquito más estirados. Dentro de este espacio que creé, pueden hacer óvalos más grandes y óvalos más pequeños. Compárenlos con esas figuras que están ahí a los costados. Traten de hacer los óvalos
más chiquitos en el cono y la idea es que traten de ser precisos, no salirse de los costados de los márgenes, ¿no? De las reglas, de las líneas que hicieron con la regla y nada más, es rellenar esos huecos, pero vamos jugando, nos vamos divirtiendo con el lápiz como debe ser. Vamos a hacer óvalos, 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 los podemos superponer como queriendo formar un asterisco, por ejemplo acá, lo pueden hacer a la izquierda, a la derecha. Estas cosas son para fijarse qué les es más fácil, para qué lado dibujar, por ejemplo eso es importante, saberlo, para después practicar hacia el otro lado. Se te dificulta dibujar ese óvalo apuntado hacia la derecha arriba, bueno, practica ahí mucho más. Es nada más que para eso, tan fácil como eso. Nada más. Pasemos ahora al siguiente, que acá les voy a mostrar con la tapita de la cámara por qué los óvalos se pueden ir achicando si lo llevo a la vida real. Y pasa con la perspectiva, ¿no? Si tenemos un objeto como esta tapita y lo empezamos a mover, vemos que ese óvalo se empieza a hacer más angosto o se infla más o ya termina siendo un círculo por completo, ¿no? Ven como la tapita va cambiando su volumen respecto al ángulo que lleva. Por ejemplo, acá lo pueden comparar con esas referencias que les mostré, ¿no? Es un tubo de plástico con un montón de círculos dibujados alrededor, pero según cómo lo miremos, va a cambiar la forma de ese círculo alrededor del cilindro. Bueno, es lo mismo que un vaso o demás. Acá voy a dibujar otros óvalos, pero lo voy a hacer con un punto de fuga. En este caso, el punto de fuga me va a servir para dibujar, como ya vimos en otros videos, que ahora se los voy a compartir en las tarjetitas que van a estar ahí arriba, cómo dibujar con un punto de fuga y voy a hacer unos paneles, ¿no? La idea es hacer esos paneles en diferentes tamaños y hacia el punto de fuga se van a ir achicando, pero dentro de esos paneles podemos dibujar los círculos, pero en esa perspectiva ese círculo, así como la tapita que te mostré, se va a transformar en un óvalo. Por eso es que también acá te lo estoy dibujando así para que entiendas que se puede jugar con la perspectiva según cómo dibujes los óvalos. Pero para entender la perspectiva, te recomiendo ver mis videos de perspectiva. Por ejemplo, como esto que estoy haciendo ahora. Vas a ver que lo voy a transformar en una botellita, en un objeto real. Voy a hacer unos óvalos más pequeños en la base. A la mitad voy a hacer una línea bien horizontal, que ese sería como uno de los paneles que está bien de frente hacia nosotros, pero que no lo vemos, no le vemos ningún lado, ¿no? Ni el de arriba ni el de abajo, vemos solo el costado. Y si unimos todos esos óvalos, podríamos tener una botellita, por ejemplo, de agua, de vidrio, para imaginar algo, y entonces podemos ver cómo se va deformando el objeto según nuestro punto de vista, ¿no? Acá lo estoy dibujando ya directamente a ojo, bueno, copiándolo un poquito, pero es para que ustedes entiendan que pueden dibujar un montón de cosas con esto y aparte entender de perspectiva. Miren, vamos a utilizar la tapita de nuevo, así les explico bien de qué se trata esto. Vamos a dibujar una persona. Yo dibujé un muñequito, tampoco quiero que ustedes después no le salga, ¿no? Y esté mucho tiempo con un rostro. Dibujé esta cara para que poder explicarles cómo funciona esto de las tapitas. Vieron que la tapita yo la voy moviendo y respecto a los ojos de esta persona va a ir cambiando lo que esta persona ve, ¿no? Yo puse una persona de perfil porque ahora lo voy a hacer de frente para que veamos nosotros. Nosotros estamos viéndolo de frente. Si esa tapita se girase, lo estaríamos viendo así. Estuviéramos viendo la parte, por ejemplo, que dice cámara, ¿no? No, que dice Canon. Ya ni me acordaba lo que decía la tapita. Entonces, acá lo que quiero dibujar es cómo se vería de frente. Ven que esa misma figura, si estuviese de frente a nosotros, la veríamos cada vez más delgado al óvalo, hasta que se transforma en una línea horizontal, ¿sí? Eso era lo que quería explicar, por eso lo puse así. Ven acá, bueno, lo voy a pintar un poquito con gris para que se entienda, y le voy a hacer un relieve para que se entienda mucho más la perspectiva de la tapita, ¿no? Que tenga volumen la tapita, así es como funciona. Y bueno, después pueden practicar estos óvalos en horizontal, practiquen haciendo dos líneas así, horizontales, y lo van llenando de óvalos. La idea es que vaya de más delgado a más grande para también crear una sensación de profundidad a la derecha, ¿no? Como que si a esto le agregamos un sombreado, nos va a dar la sensación de que
hay algo que se está yendo hacia el fondo. ¿Sí? Por ejemplo, acá también algo que se hunde en el centro. Si hacemos en el centro óvalos más delgados y los vamos expandiendo en tamaño, va a dar esa sensación de que algo se está hundiendo en el centro. Acá, por ejemplo, podemos apilarlos y moviéndolos como un pétalo o estirarlo aún más y hacer tipo un gusano de óvalos, ¿no? O sea, más grandes, más pequeños, ir inclinando la mano, ¿no? E ir encontrando a ver la zona más incómoda que tenemos respecto al dibujo. Después lo podemos repetir en vez de haciendo óvalos, haciendo eh, el espiral, ¿no? Como estos resortes que usábamos para jugar de colores. Muy bueno, muy ochentoso, pero se usaba, me acuerdo. Acá también la idea es estirarlo mucho más, rellenar todos los espacios que ustedes puedan de la hoja como para, nada, hacer garabatos. Esos garabatos que uno hacía cuando no sabía qué dibujar, sirven. Estás ejercitando el dibujo, no tenés que por qué hacer algo concreto. Al menos para empezar, ¿no? Y por concreto me refiero, no sé, ponerte a dibujar toda una ciudad. Bueno, acá estoy tratando de hacer un objeto raro, uniendo todos los contornos del óvalo y nada más. Miren, vamos a hacer un cuerpo, vamos a salirnos del tanto garabateo, vamos a garabatear ahora haciendo una figura humana con palitos. Primero hacemos los alambres, ¿sí? Si querés saber cuál es la proporción exacta o parecida a un humano, mirá mis videos de la figura humana, que está buenísimo, vas a aprender a dibujar de todo. Sobre todo si te quedas en este canal, te suscribís y comentás también. Te llega la suerte si comentás, sabía, ¿no? Miren el cuerpo, ¿vieron lo que estoy haciendo? Estoy rellenando, por ejemplo, la parte de la caja torácica o todo el abdomen, ¿no? Todo el torso, haciendo espirales, haciendo óvalos. La idea es hacer como un remolino, ¿no? Y un poquito lo pueden hacer más delgado en la cintura o lo pueden hacer todo del mismo grosor. Lo importante es hacer la cabeza igual, el cuello igual. Cada alambrecito va a ir recubierto de estos óvalos, de estos círculos. ¿Por qué? Porque tenemos que crear como si fuera una persona hecha de cilindros, pero estos cilindros van a estar hechos simplemente por los óvalos o círculos o espirales, pueden hacer el espiral también. Manéjense como ustedes quieran, pero vamos a tratar de crear una figura como una persona. Vamos a arrancar así, tranqui, muy despacio, arrancando con el dibujo, haciendo líneas muy simples, estructuras muy simples. Ahora vamos a hacer un animalito también, un ave muy, muy genial. Vamos a hacer las piernas exactamente igual. Ustedes pueden cambiar la perspectiva de ese óvalo, ¿no? Hacer como que está visto desde la izquierda o visto desde la derecha. Pongan el cono, el cilindro como a ustedes les guste, como ustedes consideren que queda mejor. Nada más. Miren qué fácil. Vamos ahora a practicar la profundidad con estos tres grises. Yo voy a utilizar acá el lápiz color negro. Miren la presión que hice recién. Apreté bastante, que lo comparan ahí con mi mano. Acá apreté por la mitad, ven que no se hunde tanto la piel. Y acá no apreté nada casi. O sea, el peso del lápiz. Cuando digo el propio peso del lápiz es sin hacer presión. Yo puedo comenzar dibujando un tronco bien oscuro para hacer un pinito. Esto siempre me sirve de ejemplo. Los arbolitos a mí me sirven un montón de ejemplos. Lo vamos a hacer una primera capa de hojitas en cada, pues si es un árbol pueden ser hojitas, es lo mismo. Lo vamos a ir repartiendo así por capas y apretando, ir subiendo la intensidad de la presión que hacemos con el lápiz. Entonces empezamos con una capa suave y después al último con esta que les muestro ahí, con una capa ya algo más oscura, ¿no? Como hicimos en un principio. Con esos tres valores de gris ya podemos crear volumen en lo que querramos dibujar. Acá voy a hacer otro, pero un poquito más torcido. Miren cómo empiezo, ¿no? En el otro empecé el, por el tronquito, ¿no? Y después hice las hojitas todas, bueno, una por una. Y acá hice el contorno directamente. Es otra forma de comenzarlo. Y al contorno después le agregué unas líneas rectas para darle algo de sombra a la izquierda y que tenga algo de luz a la derecha, ¿no? Y sobre esas líneas rectas empecé a hacer garabatos, rayitas, puntitos, haciendo un poquito más de presión. Y como tengo el lápiz negro, ya puedo hacer esos tres tonos de gris. Ven que va desde un 8B a un HB. Por eso es que uso tanto un lápiz negro. Encima este es opaco, es el lápiz de la cajita de colores.
Acá estoy repitiendo lo mismo, solo que cambié, lo hice más finito. Siempre le hago una sombra, en este caso hacia la izquierda, en el último que dibujé. Y bueno, les decía del lápiz. ¿Por qué uso el lápiz este negro mucho? Porque es opaco, no refleja tanto luz, no deja tanto brillo en la hoja. Y por más que lo apretemos, y puedo hacer toda la escala prácticamente. O sea, aprieto mucho el lápiz y tengo un negro re intenso y aprieto un poquito y tengo un gris que lo hice con un 2H, que es mucho más clarito. Y acá en esta bocha que estoy dibujando alrededor, estoy mostrándoles el trazo que hice, ¿no? Nada más. Pueden practicar esto al principio y después hacer los arbolitos o, bueno, hacerlo al revés. Ahora voy a dibujar con la virome. Miren, vamos a hacer los troncos. Cuando hagan troncos, simplemente hacen un tronco, son dos líneas, pero hagan esto, hagan como que permítanse que les tiemble el pulso cuando hagan estos troncos, que no quede todo tan perfecto. Le pueden hacer el pasto por debajo, haciendo pequeñas rayitas, como si estuviesen firmando, imagínense eso. Y traten de que tenga dos separaciones al menos, la base, para hacer este arbolito. Dos separaciones en las ramas, ¿no? Que quede como una Y. Siempre les digo, siempre pongo la Y de ejemplo. La copa del árbol también, como si estuviesen firmando. Traten de hacer estas líneas así como temblorosas, que den la sensación de que son hojitas, ¿no? Las hojitas no tienen todo un aspecto tan homogéneo, ¿no? Son bastante random hacia dónde apuntan y su contorno y demás. Entonces, bueno, dijimos, sombreamos un poco el tronco y traten de firmar por encima, yo le digo firmar, por encima del tronco para que parezca la copa de un árbol. Ahora vamos a hacer este otro, que parece una palmera, pero no lo sería. Tiene las hojas nada más raras. Empiezan con un palito y traten de ir y venir con el lápiz en un movimiento que se llama zigzag, que es como una letra N, su patrón. Y después para sombrear el tronco, también medio torcido, por decirlo de alguna forma, empiezan a sombrearlo haciendo líneas oscuras desde donde está la copa del árbol hacia abajo y se van separando las líneas para dar esta sensación de claridad, de luz, ¿no? Como que está sombreando. Está oscurecido debajo de la copa del árbol y se va aclarando hacia el pasto. Miren, acá les pongo un ejemplo, ¿ven? Es como que está más oscuro arriba y la línea se va aflojando, se va soltando y para crear ese efecto de luz vamos a apretar menos también la lapicera. Porque si ustedes apretan es casi lo mismo que el lápiz. Si apretan poquito va a pintar más clarito. Miren ahí los troncos que dibujé nuevamente para que tengan alguna idea de cómo superponer dos árboles. Y ahora vamos a agarrar un lápiz. Pueden usar el mismo lápiz negro o un HB. Si están haciendo un boceto, son principiantes en el dibujo, entiendo, por eso estás acá viendo este video. Trata de hacer tus bocetos con un lápiz HB, no un 8B, por ejemplo, porque te va a dejar mucha oscuridad. Haces dos óvalos, tres, porque la colita va a ser un óvalo mucho más aplastado. Lo vamos a dividir a la mitad con dos líneas rectas y en la mitad hacia abajo, en horizontal, un triangulito para hacer el pico. El ojito en la intersección de estas dos líneas, ¿no? Vamos a hacerlo ahí. Ya directamente lo empecé a pintar con la lapicera. Mira, vamos a ir pintando los óvalos, el pico. Al pico le vamos a hacer una línea horizontal llegando a la parte inferior del triángulo para que parezca un poco más real, ¿no? Alrededor del ojo, siguiendo casi todo el contorno del ojo, le vamos a dibujar plumitas bien pequeñas, o sea, rayitas muy chiquitas. Vos seguime a mí que vas a ver que va a quedar re lindo este pajarito. Es el que estaba al principio cuando te mostré los lápices. Vamos a tratar de dibujar un animal, así te llevas un dibujito algo más concreto, un poco más trabajado que un árbol. Le vamos a agregar una alita, ¿no? Y en la parte de atrás, en la parte trasera, vamos a agregar líneas apretando un poco más la virome. Miren cómo queda más oscuro, quedan más juntas las líneas, da la sensación de que tiene un sombreado. En la parte de la cabeza, la mitad para abajo la van a dejar sin pintar, al igual que en el pecho, dejen esa parte sin pintar. Y esas dos líneas que yo había dibujado en su momento era para poder apoyar ahí las garras de sus patas. Ven que está envolviendo con un óvalo, la primera garrita está envolviendo la rama y después le agregué dos garritas más, pero que están
como más rectas, más en horizontal. También es un garabateo esto, no pretendan dibujar un ave súper realista ahora porque no es el momento. Practiquen todos los ejercicios. Esto es como para que vean que se puede hacer un óvalo o dos óvalos y ahí vamos a dibujar un pajarito, ¿no? Con algo sencillo, con cualquier lápiz o con una virome y haciendo una estructura, que esto después lo voy a explicar mucho mejor en el próximo video, o sea, en el siguiente después de este, para continuar con esta serie. Ahí lo voy a explicar a fondo. Miren, ahí borran todo el lápiz, todo el HB, lo quitan y listo, ya tienen el dibujo terminado. Hemos llegado ya a este fin de este video, porque no es el fin de la serie, esto recién acaba de empezar. Déjame en los comentarios, como te dije en un principio, qué te gustaría, qué ejercicios te gustaría que estén en esta serie que ya nos encaminamos. Comentá, compartí, así a otra gente le llega todo este conocimiento que vos acabás de adquirir y a mí me estás ayudando también a seguir haciendo estos videos. ¿Nos vemos dónde? En el próximo video. Bye.